hablamos acerca de cómo Jesús habló acerca de su promesa. Y dice que se presentó después de la resurrección por 40 días, hablándole y haciéndole muchas pruebas indubitables, hablándoles acerca del reino de Dios. Y les hablaba en estos 40 días acerca del reino de Dios. Aquí vemos que hay una relación directa entre el conocimiento del reino y la promesa del Espíritu Santo. Jesús necesitaba preparar las mentes con una mentalidad de reino, porque la mente que no tiene el reino no puede hacer un uso correcto de la promesa. Aquí vemos que la llenura del Espíritu Santo fue algo poderosísimo. O sea, la misma llenura hizo que 3,000 gentes se convirtiesen de una. El reino de Dios se extendió por causa de esa llenura en gran plenitud. Lo que el Señor me ha estado mostrando muy fuertemente es la relación entre el entendimiento del reino y la medida que tenemos del Espíritu Santo. Entonces, según la medida que tengo del entendimiento del reino, va a ser la medida que puedo manifestar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos fue dado para extender el reino de Dios. Si vemos esto en 1 de Pedro capítulo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Quiero que note que el énfasis está aquí hecho en las glorias que vendrían tras los sufrimientos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, note que aquí el Evangelio es predicado por el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que hay unas glorias que vienen tras los sufrimientos de Cristo y que tienen que ver con la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo predicando el Evangelio, el que hace que los ángeles anhelen ver lo que está sucediendo. Es diferente el Evangelio predicado por el Espíritu Santo que una fórmula evangelística. Por muchas décadas se ha estado predicando una fórmula evangelística, pero este no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que lo predique el Espíritu Santo. Pues quiero que vea la diferencia que hay entre, por un lado, una fórmula y por otro lado, el Evangelio predicado por el Espíritu. Entonces Jesús nos mandó a predicar el Evangelio del reino, pero hoy se predica una fórmula en la cual se omite el reino. Entonces podemos ver que hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Entonces, una de las cosas que Dios está restaurando en esta cuarentena son los fundamentos de la iglesia. Y estos fundamentos necesariamente están basados en la promesa del Espíritu Santo y en el Evangelio del reino. Jesús le dijo a Nicodemos, nadie puede entrar en el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios a menos que haya nacido del agua y del Espíritu. Entonces, en la fórmula evangelística que tiene la iglesia, simplemente se repite, pues ya naciste de nuevo, sin necesidad de que hayas nacido del agua y del Espíritu. Lo que quiero que vea es que son dos evangelios diferentes. Porque un evangelio que omite el reino no puede tener la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que es una tragedia muy terrible que hayan pasado el reino a un futuro. Jesús nos manda a predicar el evangelio del reino. Tenemos que entender el reino para poder predicarlo. Entonces Jesús dijo, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, esto quiere decir que el reino de Dios está en medio de nosotros. ¿Nos damos cuenta de eso? Aquí está en el libro de Mateo capítulo 11 y versículo 11 dice la escritura. Entonces dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces Jesús viene a predicar un reino que es mayor que lo que cualquiera de los más grandes profetas vivió y experimentó. Pues aquí dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que todos los profetas. Esto quiere decir que el más pequeño de nosotros es mayor que Abraham, que Moisés, que Isaías, que Elías, porque Jesús está diciendo que el mayor de todos es Juan el Bautista, pero que el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. Entonces, en el evangelio del reino vamos a ver una grandeza y un poder que en la fórmula evangelística
no lo vemos. La fórmula que se ha predicado hasta ahorita ha creado un evangelio de víctimas. La gente no vive en la grandeza y en el poder de Dios, viven víctimas del sistema. Entonces, el reino de Dios viene a traer el poder de Dios y hay gente que tiene el poder de Dios. Pues cuando Jesús nos envía en la gran comisión, nos envía para sanar los enfermos, para echar fuera los demonios, para limpiar los leprosos, para resucitar los muertos. Si nos muerde una serpiente no nos hace daño. ¿Eh? Si una serpiente no nos puede hacer daño, menos el coronavirus. Pero este no es el evangelio que se ha predicado. El evangelio que se predica es que un gran hombre de Dios puede tener todas estas facultades, pero la gente vive en una necesidad y en una dependencia del hombre. Y esto es una abominación, porque Cristo nos mandó para que todos sanásemos los enfermos, para que todos echásemos fuera los demonios, para que todos resucitáramos los muertos. Esto no es lo que vive la iglesia, porque no tiene una mentalidad de reino, porque está esperando que el reino venga. Entonces, esto es sumamente importante. Y luego continúa diciendo Jesús, desde el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este versículo se ha predicado muchísimo. Lo que quiero que vea es que por causa de la mentalidad antirreino que hay en la iglesia, no lo pueden recibir. Que el reino de Dios lo arrebaten los violentos. Entonces la gente se pone a gritar, yo soy violento, lo arrebato. Y eso no es lo que está tratando de decir Jesús. La violencia a la que se refiere es la violencia con la que yo tengo que destruir. Pues, es muy violento cuando tengo que venir en contra de mí mismo, en contra de lo que pienso, en contra de lo que estoy atado a, de las cosas en las que tengo dependencia o que idolatro. Jesús hablaba que uno tiene que morir para nacer de nuevo. O sea, si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pablo nos habla de cómo cuando la simiente cae en tierra es diferente a lo que sale de la tierra. Entonces se siembra el hombre natural y se resucita en la sobrenaturalidad del reino. Y la vez pasada vimos cómo el fundamento del reino es la resurrección. Cuando Cristo resucita, venció todo el sistema de este mundo, venció al diablo, venció la muerte, venció todo. Se levantó en una gloria para sentarse en las alturas, en la majestad con Dios. Y ese es el destino de cada uno de nosotros. Plantarnos en tierra para resucitar en la gloria para poder reinar con Cristo. O sea, la razón de que haya un reino es porque Dios necesita reyes que reinen con él. Pero para eso tengo que tener una mentalidad de reino. Pues el reino también se ha equivocado y han pensado que tener mentalidad de reino es tener mentalidad de rico. Y esto no es lo que vino a predicar Jesús. Jesús dijo que en los reinos de este mundo los reyes se sientan en eminencia y los grandes se sientan en eminencia. Pero en mi reino es un reino en que los grandes son los que están hasta abajo. Entonces, si queremos ser grandes en el reino de Dios, tenemos que humillarnos a estar hasta abajo como siervos. Entonces, en esa humillación es donde viene a reposar el poder de Dios sobre nosotros. Desgraciadamente, la identidad se transformó al cambiar el evangelio. Entonces, la identidad que tenía que ser, que somos hijos de luz, que somos hijos del reino, que somos los humildes de la tierra, todo eso se cambió para estar buscando un título y una posición dentro de la iglesia. Entonces, la identidad ya no está en Cristo, la identidad está en que si alcancé el título o cuánta gente tengo en mi iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con el evangelio que Cristo vino a predicar? Ahora, ¿por qué estoy hablando así? Porque estoy entendiendo la importancia que tiene esta cuarentena en el mundo. Porque ningún diablo tiene el poder para detener la iglesia. El único que pudo haber parado la iglesia es el dueño de la iglesia, que es Dios. Entonces tenemos que entender qué es lo que está Dios haciendo. Porque hay muchas personas que están esperando que termine la cuarentena para seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo antes. Ahora, si conocemos un poquito a Dios, sabemos que primero, cuando Dios quiere corregir algo, primero nos habla. Y si no le hacemos caso, nos manda un profeta o nos manda muchos profetas. Pero si no cambiamos, entonces viene una prueba. Y si esa prueba no la pasamos, viene una prueba todavía peor. Porque cuando vienen los juicios de Dios sobre la tierra, la gente aprende justicia. Entonces, si no entendemos lo que Dios quiere hacer en estos 40 días o los días que vayan a hacer, va a venir una prueba más fuerte. Hemos estado hablando de que Dios de alguna manera está juzgando la esclavitud de Egipto, o sea, todo el sistema de Egipto, porque mientras la gente estaba esclava, no podía tener el reino con ellos. Entonces, no podemos tener una mentalidad de esclavitud y una mentalidad del reino al mismo tiempo. Entonces, la iglesia ha crecido por causa de este evangelio terrible
ha crecido como víctimas y como esclavos. Y este evangelio ha mantenido a la gente en un nivel de niñez espiritual. La palabra dice que mientras el niño es niño, no difiere del esclavo. Es dueño de todo, pero no puede poseer nada. Entonces, necesitamos entender que Jesús nos mandó a predicar el evangelio del reino. Entonces, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel pasó por las aguas? Y por eso puse este fondo atrás mío. Amén. Ahí está Moisés. ¿Qué pasó? Pues iban todos felices cantando, María con los panderos y todos cantando, felices con las riquezas de Egipto. Iban felices porque Dios había juzgado todo el sistema de Egipto. Pero ¿qué pasó una vez que se cerraron las aguas? Y entonces Dios dijo, les voy a quitar a Moisés, y se lo llevó al monte. Una de las razones era para probar en dónde estaba la dependencia de ese pueblo, en dónde estaba su seguridad. Y la seguridad en esa mentalidad era en lo que podían ver y tocar. Es el principio de la idolatría, es el principio de confiar en lo que puedo ver y tocar en este mundo. Entonces, cuando Moisés, que era lo que estaban viendo y tocando, les fue quitado de en medio, pensaron que Dios se les había ido y necesitaban algo que les diera seguridad. Entonces hicieron el becerro de oro. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir en esta cuarentena? Que realmente, y este es el reino, que nos separemos de toda la dependencia que tenemos con el sistema del mundo. O sea, si estoy dependiendo del sistema médico y de los gobiernos, ese es el becerro de oro. O sea, si estoy dependiendo de lo que me dice el pastor, ese es mi becerro de oro. ¿Sí me entiende lo que le estoy tratando de decir? Porque la violencia, los violentos arrebatan el reino, tiene que ver con un cambio radical de pensamiento. O sea, una mentalidad que no depende de nada de este mundo. Entonces, empecé diciendo que había una relación entre la medida del reino que conozco y la medida del poder del Espíritu Santo que se manifiesta en mí. Entonces, Dios nos quiere llevar a un nivel en que pueda desatar sobre nosotros algo que está siendo soltado ahorita sobre la faz de la tierra de parte de Dios. Soltarnos de toda seguridad de este mundo, porque por eso hay millones de personas que están en terror y en angustia en este momento y que se llaman hijos de Dios, porque tienen un nivel de reino muy diminuto, si es que tienen un mínimo de reino. Hay unos que ni siquiera tienen ese mínimo. El reino que Jesús vino a predicar es Él en nosotros. Entonces Jesús no estaba preocupado si iba a tener que comer, si le iban a traer las ofrendas o no le iban a traer las ofrendas. De hecho, cuando le predicó al joven rico, le dijo, dale todo tu dinero a los pobres. No le dijo, dame todo tu dinero a mí. Y cuando el joven rico se fue, no fue tras él. Ay, no, mira, déjame barajártela más suavecito. Porque Jesús le estaba haciendo una declaración firme al espíritu de Mamón. ¿A quién puso de tesorero de su ministerio? A Judas, el que le robaba. Nunca lo corrió cuando sabía que le robaba, porque le estaba haciendo una declaración al sistema financiero. Él estaba siendo violento contra sí mismo, poseer las riquezas del reino y bajarlas a la tierra. De hecho, él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Lo que Jesús vivió es lo que nosotros podemos vivir, porque Jesús vino y estuvo pagando el precio todo el tiempo de su ministerio. Pero nosotros ya no tenemos que pagar el precio que pagó Jesús, pero sí tengo que crucificar el sistema de este mundo en mi vida para poder arrebatar las glorias y las riquezas del cielo, y estar en la absoluta seguridad de que mi vida depende de Dios y no de ningún hombre. Pero esto solamente viene por la revelación del Padre en nuestra vida. Para poder recibir el reino, tengo que crucificar el sistema del mundo en mi vida. Una de las formas en que el reino se avanza es cuando el poder milagroso de Dios viene sobre la tierra. Quiero hablarle algo que me habló el Espíritu muy importante. Ahí donde estamos en Mateo capítulo 11, dice el versículo 20. Y dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. ¿Cuál es el propósito de que Dios desate sus milagros? Es el arrepentimiento de la gente. Pero si los milagros que son hechos ponen la mirada de la gente en mí y la gente no se arrepiente de sus pecados, entonces estoy tomando lo que no es mío y estoy poseyendo algo que no es mío. Por eso el hacer milagros, el traer la gloria de Dios tenemos que estar bien abajo para que cuando los milagros se manifiesten no nos exaltemos jamás, porque el propósito de que Dios mande los milagros es que la gente se arrepienta. Ahora, si yo le cambio aquí la palabra y en vez de ciudades le pongo congregaciones, dice, entonces empezó a reconvenir a las congregaciones en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. Entonces aquí está el peligro de un evangelio que no tiene el reino versus un evangelio de reino. El evangelio que no tiene el reino va a exaltar al hombre y va a hacer que la gente ponga
sus ojos no en Dios, sino en los hombres. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Cuando le dijo, no vayas a ir a Jerusalén, te vayan a matar. Dijo, aléjate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. En el evangelio del reino, los más grandes serán los siervos de los demás. Los milagros son hechos para que la gente se arrepienta. Cuando vino el Pentecostés, Pedro se paró y dijo, el Cristo a que nosotros crucificamos, Dios le ha hecho Señor y Rey. Y el poder del Espíritu Santo trajo convicción de pecado a 3,000 personas. Y aquí es donde está la gran corrupción que hemos visto. Porque el Espíritu Santo es derramado no para levantar un ministerio, el Espíritu Santo es derramado para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué hizo Pedro con la pesca milagrosa? Cayó en tierra y dijo, aléjate de mí porque soy hombre pecador. El Espíritu Santo, los milagros del reino van a ser derramados en una forma que jamás la tierra los ha visto. Escúchame, sobre los que entiendan que el Espíritu viene para traer milagros para arrepentimiento. Y hay una unción ahorita aquí que entró al estudio impresionante. Pero el evangelio del reino dice, los que quieran ser grandes en mi reino tienen que ser siervos de los demás, tienen que ponerse abajo de los demás. Una cosa que les dije ayer en una reunión de pastores que tuvimos, por favor nunca más me vuelvan a decir profeta Ana o apóstol Ana, porque mi identidad está en Cristo y seguirá estando en Cristo. Y creo que me pueden respetar igual si soy su hermana Ana, que si soy la profeta. Pero todos estos títulos han matado la vida de la iglesia. Quiero pedir públicamente perdón por haber aceptado esos títulos, por haber promovido esos títulos. Pero la gloria de Dios está bajando en una forma muy poderosa. Y bienaventurados los que tengan oídos para oír y ojos para ver lo que está sucediendo. Porque después de que cruzaron el Mar Rojo, vino un juicio muy fuerte sobre los que se apoyaron en el razonamiento del hombre. Entonces esto no se acaba con el juicio de Egipto, esto se acaba al entrar a la tierra prometida. Padre, haznos sensibles a tu espíritu y que un remanente se levante. Recuerden que fue dicho, el reino de Dios es como una red que es echada a los mares y se recogen peces buenos y peces malos, pero se sienta el pescador y echa fuera todos los peces que no sirven. Por mucho tiempo las redes han sido echadas en un evangelio muy diferente al de Cristo. Pese a eso, algunos han conocido a Dios. Dios está escogiendo para sí un remanente que va a levantar. El reino de Dios no es inclusivo, es exclusivo. Al reino de Dios solamente entran los que van a manifestar la justicia. Daniel decía que brillarán como estrellas a perpetuidad los que enseñan la justicia. Entonces, el reino tiene que ver con justicia, tiene que ver con entendimiento de la justicia. Entonces, yo le animo con todo mi corazón a que busquemos humildemente el rostro de Dios, que nos humillemos delante de Él y que con violencia vengamos en contra de nosotros mismos para arrancarnos todo lo que sabemos que está incorrecto. Y hablo personalmente y hablo para el conjunto de individuos que forman las congregaciones. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias porque has hablado en medio de nosotros. Revela tus misterios a tus discípulos. Los misterios del reino son revelados a sus discípulos, pero muchos oyen sin oír y ven sin ver.